Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Escuchemos estas declaraciones. Tal como les señalé, hemos dado los antecedentes ante el señor fiscal y esperemos en Dios que todo se vaya aclarando, pero como digo, por respeto a la investigación, debo poner en ellos los antecedentes. ¿Descarta cualquier tipo de encubrimiento, entonces? Con el favor de Dios. Esas fueron parte de las declaraciones del obispo emérito de Osorno, Juan Barros, a la salida de la Fiscalía de Rancagua, luego de declarar en calidad de imputado por supuesto encubrimiento en caso de abusos sexuales contra el ex capellán castrense Pedro Quirós. El mismo día en que el cardenal Francisco Javier Errázuriz informó su salida del Consejo de Cardenales de Roma, el denominado G9, y en que además el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, confirmó que lo citará a declarar como imputado, decisión que tomó tras reunirse con el abogado del religioso. Cabe señalar que Errázuriz ya enfrenta una querella presentada por las víctimas de Caradima, en donde se le acusa de haber entregado un falso testimonio en dicho caso. Y preocupación por anuncio de cierre de empresas y por pérdida de puestos laborales en el mundo agrícola tras el temporal. Fue muy fuerte, eso muy fuerte, muy preocupante. La Cámara de Diputados realizará una sesión especial para tratar estos temas y citó al ministro del Trabajo y Economía. Bueno, de esta materia y de la ley de presupuesto conversaremos con la senadora Jimena Rincón, que además es ex ministra del Trabajo. El gobierno acusa bloqueo del suministro de fondos a instituciones colaboradoras del Sename. Esto tras el rechazo en la Comisión de Familia del artículo que proponía inyectar esos dineros. La oposición asegura que lo que quiere es una reforma estructural y no una ley corta. Esta tarde se anunció además discusión inmediata para este proyecto de ley. En horas de esta tarde ocurrió y se investiga la muerte de un comunero mapuche de 24 años en medio de un operativo del Grupo Táctico de Carabineros, que es conocido como el Comando Jungla, tras el asalto y robo de 3 vehículos de personal docente de la Escuela Santa Rosa. Esto ocurrió en la comuna de Ercilla. El intendente Luis Mayol aseguró que el comunero llegó en tractor hasta el lugar donde estaban los policías cuando recibió un disparo. Por su parte, la familia de Camilo Catrillanca asegura que el joven estaba trabajando. A esta hora de la noche, el Servicio Médico Legal ya realiza las pericias sobre el cuerpo del comunero fallecido. Nos vamos de inmediato a la pantalla y allí les presentamos la pregunta que tenemos del día. ¿Estás a favor o en contra de la decisión de la Comisión de Familia de no entregar una inyección extra de recursos a instituciones colaboradoras del Sename? ¿A favor o en contra? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a la mesa de conversación aquí en Vía Pública. Está con nosotros la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón. Jimena, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Yo decía que era ex ministra del Trabajo y eso le da un aporte especial a la mirada que hay que poner sobre lo que está ocurriendo en la zona centro-centro-sur. Usted es senadora y no es su zona la más afectada, es O'Higgins la más afectada. Pero de todas maneras nos preocupamos porque va a haber probablemente un desempleo importante en faenas agrícolas en esta zona. ¿Ustedes tienen...? Tenemos cereza sí, pues. en Sagrada Familia, muchas, bueno, en todas las zonas, colindante con O'Higgins. ¿Y han podido conversar con los líderes de los agricultores? Porque aquí también se habla solamente de la inversión, pero también hay un montón de empleos que no se van a poder contratar y va a haber un desempleo en la zona importante. Siempre le pega al final esto a los más débiles, así que sin lugar a duda le va a pegar a las familias lo que ha pasado con el clima y obviamente la reacción del gobierno es muy importante. Lo que el gobierno puede hacer en esta materia es relevante. Ya hemos escuchado declaraciones de la ayuda que debiera llegar y tú sabes que siempre cuando estas cosas ocurren la mirada se gira al gobierno. Yo fui parte del gobierno, fui ministra
Siempre además, cuando las cifras de desempleo aumentan, se mira al Ministerio del Trabajo y la verdad es que uno debería mirar al Ministerio de Economía, porque es ahí donde deberían estar las herramientas de reacción. Y Agricultura, en este caso, que tendrá algún fondo o alguna maniobra particular que hacer en un caso como este. Y Agricultura, obviamente, con todos los programas, sobre todo para los pequeños agricultores, que debieran estar con todos los programas de fomento, de ayuda en INDAP, básicamente. Y ahí hay toda una discusión antigua de qué pasa con aquellos que no califican porque no están en INDAP y no tienen las espaldas grandes de los grandes empresarios para enfrentar solos esta situación. Por lo tanto, es una vieja discusión que siempre se da en estos momentos críticos. También en el ámbito del trabajo, lo laboral, que nos interesa mucho, vimos que la última cifra de desempleo, según el INE, fue 7,1%. Ayer José Gregorio me tocó entrevistarlo en la radio y señalaba que le parece muy raro que la economía crezca al 4 y el empleo solo un 0,4. Claro, que 10 veces menos. Algo está rezagado, algo pasa con la generación de empleo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo también leía a Pepe, decía que no era normal y él señalaba que a veces la tasa de desempleo se veía impactada porque había mucha gente buscando empleo, pero que lo normal era que cuando uno tenía una economía creciendo a los ritmos que crecía esta, el empleo creciera al menos un 2% y no un 0,4%. Y esto no se explicaba. Y obviamente con un empleo que crecía a este ritmo, las cifras del salario también eran muy bajas desde el punto de vista del incremento, lo que no son buenas noticias para nuestros trabajadores y no van de la mano con las promesas que hizo el gobierno. Lo que obviamente no son buenas noticias para, insisto, la gente que más lo necesita y eso va afectando los ánimos de la ciudadanía en unas fechas que además son fechas complejas. Hipersensibles, fin de año, viene el verano que muchas veces, bueno, salvo las pegas más estacionales, son pegas donde cuesta, muchos procesos quedan para marzo, entonces si alguien pierde el trabajo ahora puede ser complicado. Y además vemos sectores de la economía, Matías, que están súper complejos. Tú veías hoy día los anuncios de sectores muy complicados, farmacias ahumadas, donde se producen ajustes importantes, grandes despidos. 10% de despidos de toda la planta que tienen. Efectivamente, la Polar también, otro sector con ajustes. El gobierno ha anunciado que va a ayudar y va a implementar medidas, pero a mí me preocupa porque nosotros ya habíamos hecho llamados al gobierno. Yo soy senadora del Maule, en el Maule habíamos visto cierres de Llanza, cierre de Pastazuazo, cierre de La Cajonera, ajustes importantes en sectores de nuestra economía regional y una respuesta lenta del gobierno. Yo presido la Comisión de Economía y obviamente con además 3 senadores de esa región, el senador Galilea, el senador Elizalde, y una respuesta del gobierno muy lenta, apostando mucho a la empresa privada como generadora de mano de obra y sin medidas muy potentes de reactivación económica. Y si aquí no vamos a ver una articulación del Ejecutivo sin un análisis claro de lo que está pasando, si son medidas coyunturales o más bien estructurales, sin mirar qué es lo que está pasando, la verdad es que preocupa. Y en cuanto a medidas, así bien de fondo, todos los días, en cualquier medio que uno lea, se vienen todas las análisis de los expertos mundiales, internacionales. Ya vemos en realidad en Chile que a uno lo puede rodear de que hay trabajos que se empiezan a terminar, ya no es del futuro, es del presente. Hay trabajos tradicionales que empiezan en todos los lugares, los trabajos donde estamos nosotros, empiezan como a terminarse, porque cambian los ciclos. ¿Y ahí qué respuesta tiene la política? No digo solo para la automatización, sino que para las nuevas formas de trabajos part-time, trabajos más para las mujeres que se inserten, trabajos para la nueva economía. Parece que estamos hablando como un lenguaje del pasado más que del futuro. A ver, 2 cosas. Uno, es una pregunta válida la que haces tú y uno esperaría que un gobierno que apostó al gobierno de los mejores, al de los nuevos tiempos, aquí iba a hacer bien las cosas, tuviera ya a 8 meses de instalación respuestas para este tipo de preguntas. Más aún cuando venía con una expectativa muy alta de crecimiento, vemos las cifras que son buenas,
pero no así en empleo. Y cuando ves además los indicadores de la OECD en que decrece el desempleo, en Chile no. Y eso algo nos está indicando. Entonces, insisto, ¿esto es coyuntural o es estructural? Y no tenemos un análisis del gobierno y creo que sería bueno que nos sentemos a analizarlo y empecemos a buscar respuestas, porque si esto no es coyuntural, si no va a ser transitorio, a mí me preocupa porque en el mundo del retail esto no está siendo transitorio, no está siendo coyuntural, más bien es algo estructural. Debiéramos empezar a ver qué medidas vamos a tomar para adecuar el mundo del trabajo a una nueva forma. Pero el gobierno ha planteado ya proyectos de ley para la nueva forma de trabajo. ¿Va a contar con la DC el gobierno cuando necesite modernizar las legislaciones, los estatutos? Mira, nosotros, y yo presido la Comisión de Economía, hemos estado haciendo un trabajo de oposición inteligente, dije yo, hace varios meses atrás. El lunes estuvimos haciendo un trabajo con el Ministerio de Economía para sacar adelante el proyecto de pago a 30 días. Estamos en la comisión mixta que debería funcionar el 21, si mi memoria no me falla, y sacar adelante ese proyecto. Estamos sesionando, espero, para sacar adelante el proyecto de productividad, pero más bien es un proyecto misceláneo, un popurrí de iniciativas donde no veo mucha inteligencia y debiéramos poner encima de la mesa temas que sí son de productividad. El tema del pago en línea, el tema de... yo no sé si te acuerdas tú, hace casi 8 años atrás, que discutimos el tema de la quiebra, la modificación de la ley de quiebra. Bueno, yo en ese minuto se modificó esa ley. Yo voté en contra de esa ley. Fui la única senadora que votó en contra de esa ley. Advertí que era una mala ley y hoy día el tiempo me da la razón. Estamos encareciendo los créditos, estamos estableciendo un sistema de endeudamiento a la gente. Hoy día la gente se endeuda fácilmente, no paga sus compromisos, gente que podría pagarlos, y eso hace que se encarezca el sistema de crédito para el resto de las personas. Entonces, yo estoy dispuesta a buscar todas las soluciones con seriedad, oposición inteligente, toda la voluntad. Lo hemos demostrado en la discusión presupuestaria. Hemos llegado a un acuerdo. Sí, pues, creo que la política de los acuerdos, cuando tiene al país en el centro de la preocupación, siempre va a estar ahí. Pero pongamos al país en el centro de la preocupación. Ahora, hay acuerdo general para materia presupuestaria, pero no cuando uno va parte a parte. Acabamos de ver ayer, anoche nada más, una área que probablemente usted no lo ha tocado, más por la Cámara, pero por eso me refería como representante en esta mesa es el tema de familia y el tema del Sename. Y el Sename, estos hogares colaboradores de la sociedad civil. Pero tiene razón, lo que ahí ocurrió, y yo creo que es bueno que la ciudadanía lo entienda, porque... lo que allí ocurrió, y fue con el voto de un parlamentario de gobierno, tiene lógica, y se lo advertimos al gobierno muchas veces. Le dijimos cómo va a ser posible que aumentemos los recursos para los hogares sin claridad respecto de a quién le estamos dando la plata para los niños de nuestro país. Si los niños son primero tenemos que ver quiénes están cuidando a los niños, cuáles son los criterios para cuidarlos, cuáles son los estándares que les vamos a fijar, cuáles son las exigencias que les vamos a hacer. ¿Cuánto se demora en revisar todo eso? Mira, porque la verdad que hay una cierta urgencia. Primero decir que la directora del Sename, Susana Tonda, está haciendo un trabajo de verdad excepcional. Y yo me he juntado con ella, he tenido reuniones con ella, yo exigí más presupuesto, de hecho hicimos un punto en la mixta, yo soy parte de la mixta, y se elevaron los recursos de la dirección del Sename para terminar con sumarios, para elevar cantidad de funcionarios en esa área, porque es necesario hacer ciertas exigencias en ese ámbito. Pero hay cosas que no se están haciendo y es necesario que se hagan. Yo tengo un proyecto de ley para que no se sigan internando bebés en hogares. Y esas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Sí, pero de alguna manera hoy día conversaba con un exministro de la Nueva Mayoría, que es un ministro técnico en materias económicas, voy a decirlo bien amplio. Los ministros son políticos siempre. Sí, pero podrán ser técnicos, pero son políticos también. Y me decía que cuando el presupuesto por niño en promedio en los CREAT, que son los hogares dependientes del Sename, es de 2 millones de pesos por niño. El presupuesto promedio en el caso de los OCA, que son los de la sociedad civil, la Fundación Hogar de Cristo, María Ayuda, son 700.000 pesos por niño promedio.
Y además de esos 700, hay solo 290 del Estado, el resto tiene que levantarlo pidiendo plata. Y hay 11 CREAT, y hay 240 de la sociedad civil. Entonces él me decía, lo que pasa, y él es un militante de izquierda, él me decía, lo que pasa es que aquí hay un prejuicio y hay una sobreideologización respecto de la sociedad civil, creen que todo lo tiene que hacer el Estado. ¿Usted comparte esa mirada? ¿Sabes cuántos Él es un militante niños... de izquierda, le quiero decir. Mira, no me importa quién dio la opinión. Es que si está ideologizándose esta discusión es muy peligroso. ¿Sabes lo que me pasa, Matías? Terminemos con el tema de las derechas o las izquierdas, porque aquí no importa quién dio la opinión. Claro. Aquí lo que importa es la opinión. ¿Ya? No importa si fue de izquierda o de derecha. ¿Sabes cuántos niños, cuántos menores en Chile, menores de 3 años, están en instituciones y no están con familias? Más de los que debieran estar. Fuera de todo rango de acuerdo a los estándares internacionales. Estuvimos en la Comisión de Infancia con un experto en estas materias y nos decía, a todos los miembros de la comisión, que nosotros estábamos perdiendo el tiempo en discutir si los hogares tenían que tener 12 niños o 40 niños. Nosotros teníamos que preocuparnos de que los niños no estuvieran en hogares. No que se hiciera bien, que los niños no estén en hogares. Los más chiquitos. ¿Y qué se hace? Porque entre los 0 y los 3 años de edad, tú defines lo que pasa con ese niño. Si va a ser drogadicto, si va a ser delincuente. ¿Y qué políticas se han hecho al respecto? ¿Qué proyectos Ese es el punto. se han Entonces yo presenté un proyecto de ley que el día de ayer se aprobó unánimemente en la comisión para que no vayan los niños entre 0 y 3 años a hogares. Porque un niño que tú mandas a un hogar, estás condenándolo el día de mañana. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nuestros jueces no tengan la posibilidad de mandarlo a hogares. Que los manden con sus familias, con sus tíos, con sus abuelos o con una familia de acogida. Y estamos haciéndolo mal por eso, porque no ponemos las prioridades donde tenemos que ponerlas. Y yo entiendo entonces a ese diputado, porque ese diputado dijo, pongamos las urgencias donde tenemos que ponerlas, no donde no las estamos poniendo. Pero al quitarle o al negarle el aumento en esta subvención, el 25%, ¿no se está al final esperando que se haga una discusión técnica en vez de... Es que no es un tema de discusión técnica. Porque poner plata ahora para que mejore la condición de los niños, quizás los de menos de 13 años ya puedo estar de acuerdo, y además que soy yo para estar o no de acuerdo, pero hay niños de 4, de 5, de 6, de 8 y empiezan a crecer y hay niños más grandes. ¿Sabes que a los niños les quitan... Con muy pocos recursos. Hay una familia, creo que fue hace 2 meses atrás, que le querían quitar a los niños a sus papás porque no habían ido al control de niños sanos. Es un descriterio. Todos esos niños tenían buenas notas en los colegios y eran pobres. Por eso se los querían quitar. Criterio total. Bueno, pero eso se repite en todo el país. Hay otra familia pero eso no tiene en Chile... ¿sí? No, Matías. No tiene que ver con el financiamiento, Matías, que es lo que se rechazó ayer. No, tiene que ver con financiamiento. Porque en tanto hayan hogares financiados, va a haber quien pelee niños para estar en esos hogares. Entonces, hay incentivo a tener niños. Tenemos que entender que es tenemos que entender que es mucho más rentable poner la plata en las familias que ponerla en los hogares. Y eso es lo que no logramos entender. Pero me está diciendo que hay presión de estas... No es presión. De esta boca, no es presión. ¿De que les manden los niños? No es presión. Es una cultura que se ha instalado en el país y que es mucho más cómodo y más fácil tener los hogares que hacer el esfuerzo por ubicar familias y por apoyar a las familias. Es mucho más fácil. El otro trabajo es más lento, es más engorroso, es más difícil. Pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo, tiene sentido. Oiga, por último, no quiero desaprovechar la presencia de una senadora demócrata cristiana para ver dónde, porque estamos viendo a la DC que está el fiel de la balanza, es como la vocación clásica de su partido, pero está moviéndose de alguna manera. Tenemos al diputado Venegas que ayuda al gobierno con su voto en Aula Segura. Tenemos a la senadora Proboste que hace el trabajo legítimo, en otro sentido. Esto es política, me parece que todo es legítimo, pero uno no identifica una democracia cristiana hasta qué punto está en la nueva mayoría y estamos muy cerca de una elección de 2 años, 3 años más. ¿Dónde se está situando la DC hoy día políticamente? Yo lo he dicho desde el primer día y voy a seguir sosteniéndolo. Yo me voy a jugar por una democracia cristiana que esté con la gente, que haga un trabajo inteligente, que se juegue por proyectos. Ahí vamos a estar. Y que definamos nuestro camino hacia allá. Todo lo que ayude al país.
El tema del aula segura, que hoy día no se llama aula segura, se llama aula democrática. Sí, aula democrática. Cuando tú miras, no la democracia cristiana y no el gobierno, cuando miras el informe de Educación 2020, que hace la comparación de cómo entró ese proyecto y cómo quedó aprobado, me quedo con ese ejercicio. Pero sí, claro, creo que tuvo sentido. Creo que tuvo sentido, mejoró. Por supuesto. Yo estuve en la Comisión de Constitución porque estábamos discutiendo un proyecto mío, que es un proyecto que hace imprescriptible los delitos de abusos contra menores, que espero que se apruebe en algún minuto, y me tocó escuchar a los expertos de gobierno y de oposición que opinaban sobre este proyecto cuando ingresó a la discusión legislativa y decían que era un proyecto que no daba garantías procesales. Y el proyecto mejoró. Sin duda. A lo mejor no se hizo bien el punto, a lo mejor no se presentó bien la oposición, no lo sé. Pero creo que el trabajo legislativo al final de la ruta hizo que tuviéramos una buena ley. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Es el trabajo legislativo? El checklist. Ese es el trabajo legislativo y yo creo que hay que ver cómo se comunica mejor porque para eso estamos, para hacer bien la tarea. Jimena Rincón, senadora democrática cristiana, senadora del Maule, muchas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Gracias, Matías. Y nos vamos a ir a un segundo a tomar contacto, porque ya lo mencionábamos en los titulares. Este miércoles, hace horas de la tarde, falleció en Ercilla, en la región de la Araucanía, Camilo Catrillanca. Esto en un incidente con el llamado Comando Jungla. Esto se produjo después de un robo de vehículos. Conversamos a esta hora con el diputado de RN, Jorge Radjev, que es representante por el Distrito 22, justamente perteneciente a Ercilla. Diputado Radjev, muchas gracias por este contacto. Buenas noches. Muy buenas noches a ti, Matías, y por supuesto también muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, me gustaría que nos actualizara usted, se habrá puesto ya al corriente, al detalle, lo que ocurrió esta tarde en la comuna que usted representa y qué nos puede contar. Sí, bueno, hay versiones contradictorias respecto de la situación. En primer lugar, quisiera entregar las condolencias a la familia de la persona fallecida. Conozco, aparte de la familia, no conozco directamente a esta persona, no he estado con él, pero sí a la familia, así que van desde ya las condolencias por el fallecimiento de esta persona. Como acabo de señalar, las versiones que se entregan son contradictorias entre uno y otro sector. Esperaremos, ¿no es cierto?, que finalmente sea la investigación o los tribunales de justicia la que establezcan cuál es la veracidad de las versiones que se están entregando respecto de esta situación que claramente enluta a la región de la Araucanía en una oportunidad más. Sí, la versión con la cual tenemos que partir es la del intendente mayor de la zona, que dice que este es un acto de delincuencia común. ¿Qué nos puede decir? A ver, claramente aquí, por la información que efectivamente nos ha llegado, sería la sustracción de vehículos, cosa que ha estado ocurriendo ya en algunas ocasiones en la zona, donde Carabineros procede, teniendo las características de un delito flagrante, a proceder a recuperar los móviles y a capturar a los autores. Claramente aquí hay una situación que es distinto a la ocurrencia de los hechos que habían estado ocurriendo en la región en el sentido de la quema de móviles o de inmuebles en este aspecto. La finalidad de estos robos no tiene claridad respecto de si son para comercializarlos o para reducirlos de otra manera. Claro, dijo el intendente que hubo un asalto a personal docente. También se refirió a que la persona, el comunero que lamentablemente falleció, tenía antecedentes por receptación de algunos elementos que habían sido robados. ¿Usted tiene antecedentes? Porque dice que conoce a la familia. ¿Usted puede dar fe de eso? Yo conozco a la familia desde la época que yo fui gobernador de la provincia de Malleco, con su abuelo, Juan Catrillanca. Tuvimos muchas conversaciones, tuvimos una época de bastante avance en todo lo que significó la situación que se vivía en la zona de Malleco, y es a través de eso, digamos, que conozco a la familia y conozco a su entorno. Particularmente a él no lo conozco ni sé en qué situaciones él hubiese estado involucrado. Sí, hechos de esta naturaleza ya habían estado ocurriendo hace unos días atrás en la ciudad de Angol, donde también se le trató de sustraer un móvil, un vehículo a un profesor de la escuela ubicada en Huequén, que es una
un sector, digamos, muy aledaño a la parte rural, diputado, de Angol, por así decirlo. Si usted dice que hubo hechos similares a esto que ya habían ocurrido en la zona los últimos días, las características de las cuales usted tenga conocimiento, ¿estamos hablando de delitos común, de sustracción de un vehículo en este caso, o una acción de delito enmarcada, una acción política de reivindicar o de conseguir dinero para una acción política? En fin, ¿cómo usted les ve más tintes políticos? Yo no la puedo calificar en este momento cuál es la finalidad que tenían para, digamos, sustraer el vehículo, si era para comercializarlo o utilizarlo para otro hecho de otra naturaleza. Lo que sí puedo señalar es de que días atrás habían personas también de la comuna de Ercilla que habían sido sorprendidos y capturados en un hecho similar en la comuna de Angol respecto a este tema. ¿Y eran de la comuna de Ercilla, pero también de qué comunidades? ¿De las Temucuicui? Desconozco. Porque entiendo que esta familia es de la Temucuicui, ¿no? Sí, desconozco la ubicación de dónde eran las otras personas. Claramente los que actuaron hoy día, su domicilio estaba fijado en la comunidad de Temucuicui, que en realidad no es un sector muy pequeño, sino que también es bastante extenso y por lo tanto se dividen en distintas familias, claramente. Usted como diputado por la zona, cuando va allí a Temucuicui, por ejemplo, puede entrar tranquilamente, porque hoy día narraban las autoridades que después de este hecho la policía fue emboscada. Esa es la narración que uno puede escuchar a través de los medios de comunicación, que fue emboscada, que fue atacada con tiros de armas automáticas. ¿Usted vive eso también como diputado de la zona o usted tiene otra percepción? A ver, yo ya lo señalé, fui gobernador de la provincia de Malleco, no tenía dificultades para circular por la zona. Lo hacía sin vigilancia policial en aquella época, estamos hablando ya casi 8 años atrás. Y actualmente las oportunidades que he ido a la zona no he tenido dificultades con ellos. Reitero, con ellos tuve bastante contacto, avanzaba en muchas cosas, pero yo respecto a este tema desconozco la situación puntual de las personas involucradas respecto a este hecho en particular. ¿Hubo alguna reacción de la comunidad después de conocido el hecho esta tarde? ¿Qué información tiene de las últimas horas? A ver, entiendo que la familia claramente se ha estado movilizando para saber la ubicación del cuerpo de su familiar. Por la última información, el cuerpo ya habría llegado al servicio médico legal de la ciudad de Angol para realizar las pericias del caso. Sí, Camilo Catrillanca es la persona que resultó fallecida. Jorge Radjev, diputado de RN, diputado por la zona, le agradecemos esta información y esta conversación pocas horas después de ocurrido este lamentable hecho, que todavía falta que la investigación nos entregue más detalles de qué sucedió, cuál era el móvil de esta sustracción de vehículos y que se pruebe que haya sido así en efecto. Diputado, muchas gracias. Muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes y claramente esta situación enluta a la región de la Araucanía. Esperemos que la paz pueda avanzar y que efectivamente se tomen las medidas del caso para que este hecho y de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Buenas noches. Y le recordamos la pregunta que les planteamos al principio, si estás a favor o en contra de la decisión de la Comisión de Familia de no entregar una inyección de recursos a instituciones colaboradoras del Sename. A favor el 33%, en contra un 67%. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. En Universidad Autónoma hay un mundo esperando tus ideas. Estudia una carrera que las lleve más allá. Da a conocer tus proyectos, ingresa a ideasparaelmundo.cl y cuéntale los tuyos. Vamos a nuestra mesa de conversación. José Pedro Silva nos acompaña esta noche. Él es presidente de la Fundación Ciudad del Niño, una fundación de la década de los 30. ¿No es así? José Pedro, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, pues. No es que yo sea tan conocedor de la fundación, me lo dijo recién José Pedro, ¿no? Pero me sorprendió porque es de las instituciones antiguas de Chile. Es la segunda más antigua, sí, después de la protectora de la infancia. ¿Como en la época de las gotas de leche? Más o menos, un poquito antes. Ya. Década del 30. Década del 30, sí. Bueno, pero la verdad que esta es una fundación que administra, igual que muchas otras, residencias, son donantes colaboradores del Sename. Son 241 a lo largo de Chile y hay muchas fundaciones, Hogar de Cristo, Ciudad del Niño, Pequeño Cotolengo, María Ayuda, se me pueden quedar muchas atrás,
que han ayer sufrido un revés, porque el gobierno intenta una ley corta donde se aumenta en un 25% la subvención a estas fundaciones para ir en ayuda de estos niños que residen allí. Cuéntanos, José Pedro, primero, ¿cómo opera? ¿Cuál es lo bien macro? Están las CREAT, que son las dependientes directamente del Estado, son 11 residencias, ¿no es así? Claro. ¿Y las OCAs cuántas son? Mira, es que te explico. Hay un dato que la gente ya no conoce, es que la problemática de la infancia en Chile fundamentalmente se trabaja en forma ambulatoria. Y las cifras son notables porque el 97% de la problemática de infancia se hace de manera con problemas ambulatorios. Los niños van a los centros de atención por razones de atención psicológica de todo tipo. Y viven en sus casas, viven en sus casas, claro, y van al colegio, de hecho, así es que así funciona. Y el 3% restante son residencias distribuidas, te diría, en dos ámbitos. Uno de protección, por niños que son víctimas de maltrato, y otro tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. Sí, pues son dos mundos bien distintos. Maltrato y abandono por este lado. Claro. O sea, menores que requieren protección y por otro lado menores infractores. Por supuesto. Esa es un poco la idea. Ahora, de ese 3%, fijas tú, hay un 7% que corresponde a los CREAT que administra el Estado, fundamentalmente dedicado a atender menores que son infractores de ley. Ok, ahí se enfoca más los CREAT dependientes del Estado. Era un ambiente, o sea, yo te diría la parte más problemática tal vez del... Y más difícil. Y más difícil, y tienen un costo promedio muchísimo más alto también. Mucho más alto. 2 millones de pesos por niño promedio al mes. Claro, entre 1.800.000 y 2.200.000 le cuesta al Estado la atención de esos menores, claro. Cada niño. En el resto de las residencias... 93% está en el mundo de la sociedad civil, fundaciones. Fundamentalmente, fundaciones, ONG en general. Y atienden niños menos difíciles, digámoslo, porque claro, los niños infractores, los jóvenes infractores son más difíciles que los que pueden ser abandonados o maltratados, ¿o no? Hay de todo, porque no sé si el grado de dificultad es relativo, porque muchos de estos menores son víctimas de abuso sexual, son víctimas de maltrato, son víctimas de violencia intrafamiliar, de abandono. Entonces yo no sé, son problemáticas distintas, ¿te fijas? Es difícil calificar qué es más grave. Puede ser, sí. Ya, pero si aquí vale 2 millones o le cuesta al Estado 2 millones en promedio por niño al mes, en este 93% que son la sociedad civil, todas estas fundaciones, 700.000 pesos promedio al mes por niño. ¿Estoy bien? Son cifras que recabé esta tarde con otras fundaciones. Mira, lo que está pagando el Estado hoy día a la sociedad civil prácticamente son 350.000 pesos. ¿Esa es la subvención? Esa es la subvención. El resto, cada fundación lo levanta. Claro. Por ejemplo, nosotros hemos costeado más o menos lo que significa atender a los niños. Estamos hablando de cubrir sus necesidades de alimentación, de colegio, de vestuario, de salud mental, que normalmente no está cubierta. Y nosotros, en términos promedios, calculamos, o lo que nos cuesta o aportamos como fundación, son del orden de unos 685.000 pesos. Extra a los 300. No, de los 350 hasta completar los 685, un 45% más. Esa diferencia la financiamos con el patrimonio propio de la fundación, digamos. Consiguiendo ayudas. Consiguiendo ayuda, con las gestiones que obtenemos con el sector privado, etc. O sea, hay un aporte sustantivo. Yo te diría, incluso si lo llamamos a cifras, nosotros tenemos tres residencias en Puerto Montt, en Los Ángeles y en Cauquenes. Nosotros aportamos del patrimonio propio de la fundación alrededor de 150 millones anuales a las residencias, a las tres residencias. Y a nivel del todo el sistema de protección que nosotros vemos en forma ambulatoria, la fundación debe hacer un aporte a los niños de orden de unos 2.000 millones de pesos anuales, con cargo a nuestro patrimonio. Son 241 de estas residencias. Ustedes tienen 3, habrá otro que tendrán... Bueno, se ha sembrado, se ha puesto una suerte de manto de duda. ¿Qué es lo que hace este sector privado recibiendo platas del Estado para cuidar niños? Y ahí hay algunos que directamente creerán que hay que quitárselo, otros sencillamente que hay que hacerlo mejor. ¿Cuál es la evaluación que tú haces del sector de no solo tu fundación, sino que en general de esta sociedad civil, de estas fundaciones que están atendiendo niños? Mira, yo creo que hay mucho desconocimiento de la labor de las fundaciones y de las ONG en general. Y yo creo que el desconocimiento fomenta de repente situaciones que distorsionan la realidad. Históricamente la atención de la infancia en Chile ha estado en manos de los privados. La intervención del Estado irrumpe los últimos 20 o 30 años recién y de una manera muy residual.
y se han diseñado una política en el fondo, de que la problemática de la infancia atañe a toda la sociedad, y desde ese punto de vista los más capacitados para hacerlo en realidad ha sido la sociedad civil. Y esto sobre la base de la creación del Sename, con el control que ello significaba de su gestión. Y es un control extremadamente estricto. O sea, a mí me ha llamado mucho la atención que hoy día se planteen situaciones como que esto estuviese en una situación de descontrol. Eso no es así. Yo te diría que el nivel de control que se ejerce respecto a las instituciones es muy exhaustivo. Las instituciones de la sociedad civil. Exactamente. Te hablo, por ejemplo, de controles. El Sename, por ejemplo, tiene fiscalizaciones bimestrales, sistemáticas. Los tribunales de familia tienen controles trimestrales. El Sename también tiene controles aleatorios de toda la auditoría financiera de los programas. Y además la Contraloría General de la República ejerce una labor. O sea, yo te diría que las posibilidades de desviación de recursos, ese tipo de situaciones que de repente aparecen con mucho publicidad señalado, no son reales. Yo te diría que el esfuerzo, incluso te diría yo al revés, yo partí planteando el gran aporte que a lo menos mi fundación y muchas otras lo hacen con cargo de sus propios patrimonios. Ahí se produce un fenómeno curioso, porque realmente quien está aportando, está subsidiando al Estado, somos las instituciones de la sociedad civil. Y un Estado que, Matías, tú sabrás, y se ha denunciado públicamente, un Estado esencialmente moroso en el pago de las subvenciones. Y cuando el Estado no llega a tiempo con las subvenciones, significa que tú has dejado de pagar el sueldo de los profesionales, etc. Hay hasta 240 hogares o residencias que reciben aproximadamente un 50%, para hacerlo bien redondo, de subvención. El resto lo tiene que poner cada fundación. ¿No se le paga puntual mes a mes? No. ¿Con ustedes tienen el Estado, por ejemplo? Absolutamente. ¿Cuándo fue la última subvención que le pagaron? ¿Qué mes? Es que pagan, es diferenciado. Te explico un caso que es paradigmático. Hay un artículo de la ley de subvenciones que es el famoso 80 bis, que se conoce casi como en el mundo, en la jerga hasta de menores se conoce muy bien. ¿Qué significa qué cosa? Que estas instituciones licitan programas, por ejemplo, para atender 40, 45 niños, pero los tribunales de familia, dada la necesidad, hay enormes listas de espera, Matías, de 5.000 niños, digamos, por lo menos a nivel nacional o más, presionan a las instituciones o les requieren compulsivamente que ingresen más niños de aquellos que fueron objeto de la licitación. Y para eso está prevista una subvención adicional del Estado. Porque tú ingresas, porque tú tienes 40 niños en un lugar de atención y recibes 20 más o incluso casi el doble, tú tienes que contratar más profesionales, efectuar ampliación, imagínate todo lo que eso significa. Bueno, esos son los famosos 80 bis. El Estado históricamente se ha atrasado en el pago de los 80 bis, y te puedo decir en el caso de mi fundación, que lo conozco con mayor precisión, siempre hubo una deuda de arrastre, pero nunca superó los 200, 300 millones de pesos que se iban más o menos recuperando. Nosotros tenemos, piensa tú, alrededor de 110 programas a lo largo de todo el país. Estamos en 8 regiones, atendemos 20.000 niños. Bueno, esas cifras hoy día no son 300 ni 400, son 1.200 millones de pesos que el Estado tiene atrasado de pago a nuestras instituciones. Y eso lo financiamos nosotros. O sea, el costo financiero de hacerse cargo de esas cifras no es responsabilidad, es una realidad que tenemos que asumirlo nosotros. Hace un tiempo leí, José Pedro, un artículo que hablaba sobre planes piloto, que lo hacía el Hogar de Cristo. Creo que el Hogar de Cristo está libre de toda sospecha. El Hogar de Cristo. Y que la directora del Sename, Susana Tonda, quería de alguna manera copiarlos para los CREAT, para los del Sename, pero con unos estándares que uno se los quisiera, digamos, que ojalá fueran realidad, con, entiendo que 12 o 15 niños. 10 niños, claro. 10 niños, claro. Con un costo de 2,5 millones por niño. Así para es. darle todas las prestaciones psicológicas, porque son niños que se proyectan en muchas, probablemente con más conflictividad de adultos después. Sí, pues. Y eso es una estadística que es real, no es inventada. Entonces, invertir allí parece ser lo más importante. ¿Conoces ese plan? Sí, nosotros... ¿Podrían ustedes implementarlo? ¿Cómo lo ven? No, nosotros, yo creo que el Hogar de Cristo es un trabajo extraordinario en términos de que levantó información relevante de cuál sería el óptimo. Esto, entiendo, la levantó fuera de Chile. Fuera de Chile, con experiencia internacional, Claro. por supuesto, un estudio muy profundo, muy, digamos, decidor. Pero si tú lo traes a la realidad chilena, estamos a años luz de poder implementarlo. O sea, realmente el gobierno, entiendo que está haciendo unos programas pilotos de pequeñas residencias, Sí.
claro, pero son cuestiones muy residuales respecto a la problemática. Cuando tú tienes 5.000, 6.000 niños en listas de espera, imagínate la posibilidad real y con financiamiento, como te digo, de 350. Hoy día la subvención que se rechazó insólitamente nos llevaba de 350 a 450.000 pesos. Piensa tú la distancia versus, ¿no es cierto?, lo que plantea el Hogar de Cristo como un óptimo. Yo creo que estamos muy, muy lejos. Y lo que ha ocurrido con el rechazo, digamos, del... ¿Eso cómo lo ven ustedes, ese rechazo? No, nosotros lo miramos... ¿Cómo lo explican? Mira, es difícil explicarlo. O sea, para nosotros ha sido un golpe devastador, pero no para nosotros en realidad, porque al final del día los únicos perjudicados son los niños. O sea, nos parece insólito que después de que ¿cómo se llama?, la sociedad política se junta en torno a un gran acuerdo nacional que prevé, ¿no es cierto?, y parecieran todos estar de acuerdo en el diagnóstico, incluso en las soluciones, cosa que no había ocurrido antes, a la primera prueba, digamos, de fuego, que es incrementar, te fijas tú, en concreto el monto de la subvención, en estas cifras que acabamos de comentar, que no son demasiado relevantes, son casi unos mínimos, y que se rechace este financiamiento, yo creo que es una cuestión que no tiene ninguna explicación. O sea, y creo que si hay alguna, tendrán que dar a los políticos que participaron de esta comisión. Yo creo que el país necesita escuchar de ellos una explicación que nosotros no tenemos. Y si ustedes les aumentan el 25% de las subvenciones, y con estas listas que me llamó mucho la atención, la cifra de 5 o 6 mil niños en listas de espera. Así es. ¿Dónde están esos niños? Es que esos niños... deambulando, claro, de ellos en la calle. Claro, Matías, son niños que han sido afectados o vulnerados sus derechos, que llegan a los tribunales de familia. Todos estos niños que llegan hasta a la red, digamos, de instituciones colaboradoras, vienen derivados de los tribunales de familia. O sea, son niños que han llegado al órgano jurisdiccional, o sea, una situación de conflicto extremo. Y lo que hacen los tribunales de familia es derivan en función de la oferta que tenga, ¿no es cierto?, el Sename y los organismos colaboradores. Como esa oferta es tan insuficiente, hay 5.000 niños que están esperando poder atenderlo. ¿Sí? Una especie como de auge, te fijas tú, claro, esas listas de los auges. Y con esa subvención, yo sé que es para subvencionar y aumentar la prestación por niño. Pero ¿se podrá cubrir esos 5.000 o 6.000 que me preocuparon incluso más que los que están en algún hogar deficiente? No, Matías, y al extremo que en algún momento yo hice un planteamiento que sonaba un poco, tal vez, curioso, que me parecía que estábamos en presencia de una suerte de calamidad pública. Y creo, y planteé en su oportunidad, que la hipótesis de calamidad pública está prevista en la Constitución, incluso con un margen en que el presidente dispone, el famoso 2% constitucional. Sí. Con el terremoto. Exactamente. Esto es un terremoto, Matías, esto es una hecatombe. O sea, tener 5.000 niños en espera, que puede esto tratar, qué sé yo, años incluso en ser atendidos, tú comprendes que las posibilidades de reparación de esos menores es irreal. Bueno, el gobierno le puso la máxima urgencia para discusión inmediata, me parece que y que por lo menos en Aula Segura le dio resultados. Vamos a ver si esto en la Comisión de Hacienda, que lo va a discutir ahora de la Cámara, saca adelante esta subvención. A ver si los niños están primero de verdad. La clase política se pone de acuerdo para conseguir un mejor proyecto, que fue el caso de Aula Segura también. Claro. Salió un mejor proyecto del que entró. José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, muchísimas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Vamos a tener la respuesta a la pregunta que planteamos al principio. Vamos a revisar el tiempo, más noticias, espérenos. Vamos a la pantalla y revisamos entonces los resultados de esa pregunta que les planteamos al principio, los cuales los invitamos a participar. La pregunta era la siguiente. Bueno, está aquí. ¿Estás a favor o en contra de la decisión de la Comisión de Familia de no entregar una inyección de recursos a instituciones colaboradoras del Sename? ¿A favor o en contra de, aquí está, de no entregar? A favor de no entregar, el 33. La mayoría, el 67, está en contra de lo que decidió esa Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Ahí está, entonces, planteada la pregunta y la respuesta del caso. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bueno, por cuarta semana consecutiva bajarán todos los combustibles, las bencinas. Las bencinas, en este caso, 93 y 97 octanos, tendrán una disminución de 5,8 pesos. Vea más detalles usted mismo en 24horas.cl, que tiene un montón de otras noticias desplegadas con sus videos, con sus apoyos, explicaciones. Así que
invitadísimo a 24horas.cl. El tiempo, creo que dice el tiempo para mañana en la región metropolitana, 17,5. No, esto es lo que hay ahora, actual. 17,5 parcial. Ahora sí, por favor, señor director, para mañana. Jueves, máxima 30. Y para el viernes, máxima 29. Despejado los 2 días parejito, en torno a los 30. Más que agradable, rico. Para Santiago. San Antonio y Rapa Nui, los dos de la región de Valparaíso. Máxima 23, despejado para San Antonio, el puerto de la región de Valparaíso. Y máxima 23, todo igualito. En Rapa Nui, como dicen. Rapa Nui. Me enseñó una vez una persona de la isla de Pascua, así que ya lo aprendí. 23 grados la máxima. Está todo como parecido, 23, Valparaíso, despejado, parcial. Ahí está distinto. Mire, estamos celebrando los 40 años de la Teletón, un gran y maravilloso regalo que nos hacemos todos, para todos. Durante estos 40 años, Teletón ha llegado a atender a 9 de cada 10 niños con discapacidad en sus institutos. Yo me comprometo, yo sé que tú te comprometes, Teletón 40 años, 30 de noviembre, 1 de diciembre, el regalo de todos. Y escuchamos de fondo a uno de los grandes. Estamos en temporada de escuchar a grandes, Ray Charles, que un día como hoy, pero de 1960, llegaba al número 1 de los Billboard con este tema, Georgia on My Mind. Una canción que, si bien no es de su autoría, la versión original data del 1930. Sí, la popularizó a un nivel que el mismo Ray Charles, a un nivel que ni siquiera él imaginó. Este reconocido músico, el denominado padre del soul, alcanzó tal nivel de éxito con Georgia que el mismo Estado decidió adoptarla como su himno del Estado. ¿Qué me dice usted? Ray Charles, ganador del Grammy, tuvo una carrera muy extensa y llena de reconocimientos. Y su ceguera a partir de los 5 años no fue un impedimento para dejar un legado sin precedentes que lo mantiene en la historia de la música contemporánea. Con Georgia on My Mind, en la versión de Ray Charles, despedimos esta vía pública. Muy buenas.